Como no los puedo ver, quien se vaya incorporando, por favor me hacen el favor de permitir el acceso. Buenas tardes nuevamente, damos inicio a esta sesión del día de hoy, 28 de febrero de 2023, de termodinámica. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo lo que es la primera ley de la termodinámica aplicado a un sistema cerrado. En un sistema cerrado, como hemos conversado anteriormente, no existe intercambio de masa con el entorno, es decir, con los alrededores. Pero lo que sí sucede en un sistema cerrado es que se puede intercambiar calor con el entorno, bien sea calor de entrada o calor rechazado, y también se puede realizar trabajo. Por ejemplo, vimos que en un sistema cilindro-pistón, como los de los amortiguadores de los automóviles, se realiza trabajo. Puede realizar trabajo cuando hay un cambio en el volumen que tiene el cilindro internamente. Y también se puede generar calor que es rechazado hacia el sistema, o se puede generar, puede ingresar calor, mejor dicho, hacia el sistema. Entonces, eso tiene ciertas aplicaciones en ingeniería, pero lo más común es que utilicemos esta primera ley de la termodinámica en sistemas ingenieriles, que son dispositivos generalmente donde hay un flujo de movimiento, como son, por ejemplo, bombas de agua, turbinas, calentadores, calderas y condensadores, entre otros dispositivos termodinámicos. Entonces, me confirma si se alcanza a ver mi pantalla, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Entonces, vamos a continuar con la primera ley de la termodinámica, pero en este caso para volúmenes de control, entendiendo lo que lo comenté hace unos minutos atrás, que tenemos la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado que se puede escribir de esta forma, que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo, recordando que el calor es positivo si se añade calor al sistema. Por ejemplo, en una caldera, el calor añadido a la caldera, bien sea porque usted queme bagazo de caña, porque usted queme cascarilla de arroz, porque usted queme gas natural, diésel, fuel oil, carbón, ese calor que ingresa a la caldera es el calor que viene del poder calorífico del combustible y se considera que es un calor positivo. En cambio, que cuando el calor está en un intercambiador de calor, en un condensador, mejor dicho, usted lo que quiere es convertir un agua que viene de un proceso que viene con calidad y usted la quiere convertir otra vez en agua líquida, en líquido saturado, usted le extrae calor al agua y ese calor es rechazado hacia el ambiente, por lo tanto se considera que ese calor es negativo. En un motor, por ejemplo, de combustión interna, el calor que ingresa o el poder calorífico de la gasolina o del diésel que es quemado en la cámara de combustión se considera que es un calor positivo. Y el calor que sale por el tubo de escape se considera que es negativo porque es un calor que no se está aprovechando para producir trabajo, sino que es un calor que es rechazado hacia el ambiente. Entonces, también vimos que cuando el sistema realiza trabajo al pasar de un estado a otro, se puede escribir la primera ley en estos términos, que el calor es igual a la masa por el cambio de entalpía. Y la entalpía ya la definimos que es la energía interna más la presión por el volumen específico. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un volumen de control? Cuando tenemos un volumen de control es un modelo que ha realizado el hombre para estudiar cómo se comporta un sistema cuando la masa no es constante, sino que la masa está en movimiento. Y cuando la masa está en movimiento, hablamos de un flujo másico. Entonces, tenemos acá una tubería. Esto pudiera ser un tubo Venturi donde hay un cambio de sección. Entonces, en la entrada hay un flujo másico que es el mismo a la salida. Recuerden ustedes la ley de la conservación de la masa. La masa que entra es igual a la masa que sale cuando no hay acumulación. Entonces, si eso es un flujo de una sustancia, bien sea de un líquido o de un gas, que es lo que se estudia acá en termodinámica, cuando ese flujo se está moviendo, él tiene una presión y también tiene una velocidad. Y cuando hay un cambio de sección, por ejemplo acá, fíjense que viene de un diámetro, ponemos que este diámetro fuera 2 y este diámetro ahora es más pequeño. Hay un cambio de sección, por tanto hay un cambio de velocidad, pero la masa se mantiene igual. Entonces,
Cuando hay cambios de sección, hay cambios de velocidad y eso también se traduce en cambios de presión. Y también tenemos que ese fluido tiene una temperatura. Entonces, cada uno de esos elementos aporta energía al sistema. La temperatura, la manifestación de energética, la temperatura es con la energía interna. La velocidad te aporta energía cinética. La presión te aporta otra energía. Y hay siempre un balance en los fluidos entre presión y velocidad. Entonces, del balance de masa tenemos que la masa que entra o flujo másico de entrada, que el flujo másico se mide en kilogramos por unidad de tiempo, kilogramos por segundo, kilogramos por minuto, galones por minuto. La masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, aparte de eso, al hacer el balance energético, tenemos que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de la salida. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, el fluido en movimiento aporta energía en forma de energía cinética. Tenemos la energía potencial, que recuerden que es aquella asociada en algunos casos a lo que es la diferencia de altura. También está la energía potencial elástica, por ejemplo. Pero también tenemos un componente energético que es causado por la presión del fluido a lo largo de ese volumen de control. Entonces, cuando hacemos ahora nuestro balance energético, tenemos el flujo másico que entra por la energía interna a la entrada. Tenemos acá el componente de energía cinética, el componente de energía potencial, que es la gravedad por la altura de la entrada, más este es el componente de la energía asociada a la presión. Entonces, la presión hace un trabajo, digamos, a lo largo de su movimiento en la tubería. Entonces, el trabajo se representa como presión de entrada por volumen específico de entrada. Y esa energía tiene que ser igual a la salida, donde el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, de tal manera que estos términos eventualmente se van a cancelar entre sí, porque es un número que está aquí y acá, cuando se transpone dividiendo hacia el otro lado, da 1. Entonces, tenemos acá la energía interna a la salida, la energía cinética a la salida, la energía potencial a la salida y la energía de presión. Entonces, en muchas aplicaciones termodinámicas se considera que los cambios de altura son despreciables. Y como los cambios de velocidad del fluido son muy pequeñitos, la contribución energética de la energía cinética y la contribución energética de la energía potencial es muy baja. Esto en termodinámica no hacía en mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos es bien importante la energía potencial, sobre todo cuando es líquido. En termodinámica lo que sucede es que en una caldera, en un condensador, en una turbina, los cambios de altura son muy pequeños. Entonces, por tanto, esos términos se omiten. Entonces, también tenemos que recordar que si estos términos se cancelan o se desprecian, el término de la energía cinética, que es donde aparece la velocidad al cuadrado, que es este que está acá, y se desprecia también el término de la energía potencial, en esta ecuación solamente van a quedar vivos la energía cinética, la energía interna a la salida y la presión por el volumen específico. Y lo mismo pasa de este lado. Solamente queda la energía interna y la presión por el volumen específico. Y recordando además que la entalpía es la energía interna más presión por volumen específico, UE, U sub E, más PE por VE es entalpía a la entrada. Y lo mismo pasa con US, que al sumarle PS, VS es entalpía a la salida. Entonces, esta expresión que está acá, que es muy larga, se simplifica en esta expresión que está acá. Y además también sabemos que en termodinámica, las variaciones de energía se traducen en calor y en trabajo. Y en este caso es flujo de calor y esto es potencia. Entonces, este flujo de calor por unidad de tiempo es llamado en algunos textos potencia calorífica. Y este W con el puntico arriba es la potencia, que es la que medimos, por ejemplo, en caballos HP.
No, esa bomba es de 10 HP. Quiere decir que la potencia al freno de esa bomba es de 10 caballos de fuerza. O kilowatt también. Pero el HP está muy marcado en las aplicaciones ingenieriles para medir potencia. Entonces, en resumidas cuentas, la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica para un volumen de control se expresa de esta manera. Cambio de entalpía por el flujo másico igual a la potencia calorífica menos la potencia, es decir, el trabajo por unidad de tiempo. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos un intercambiador de calor en el cual utilizamos agua para enfriar refrigerante. El refrigerante R134A, que es un refrigerante muy utilizado actualmente en equipos de aire acondicionado automotriz y también en las refrigeradoras domésticas. Si el refrigerante entra en el intercambiador de calor a 1 megapascal, 60 grados Celsius, y sale a 0,95 megapascal y 35 grados Celsius, a un flujo de 0,2 kilogramos por segundo, mientras que el agua de enfriamiento entra a 10 y sale a 20. Determine el flujo de agua a través del intercambiador. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Número 1. El refrigerante entra por acá. Entra por acá en forma, vamos a suponer que sea de una mezcla líquido-vapor. Como entre. Entonces, él entra a este intercambiador. Este es un intercambiador de carcasa y tubo. Entonces, internamente, él gira por una serie de tubos que hacen como un laberinto. Y por acá viene el agua de enfriamiento que no se mezcla. Importante aclarar esto, ¿ok? Esto lo vemos así porque es un corte. Pero esto es como si tuvieras una espiral internamente. Una espiral no es el término más correcto. Un laberinto. Esto es como un laberinto internamente, donde aquí no hay discontinuidad. Esto aquí es continuo. Y recuerden que esto es un corte, pero eso al estar en 3D, el refrigerante va por unos tubos y el agua va por los alrededores. Y este también, considerando las condiciones de flujo, es a flujo cruzado. Fíjense que el agua va así y el refrigerante va como haciendo un cruce de 90 grados. Lo llamamos flujo perpendicular. ¿Ok? Hay unos también que son en flujo paralelo y hay también flujo paralelo que puede ser en el mismo sentido o a contraflujo. Entonces, a medida que el refrigerante va pasando por el intercambiador de calor, él va perdiendo calor de tal manera que si él entra acá, por ejemplo, en forma de líquido vapor, aquí tiene que salir como líquido saturado. Y acá, bueno, aquí me están diciendo en el problema que entra a 60 y sale a 35. Entonces, la temperatura va variando, va disminuyendo a medida que él va atravesando el intercambiador de calor, el refrigerante. En cambio que el agua se va calentando porque el agua ingresa a 10 y sale a 20. Entonces, aquí lo que queremos saber es el flujo de agua que debe circular a través del intercambiador para que se cumplan esas condiciones de las cuales estamos conversando. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos un balance de energía donde consideramos que esto es un volumen de control. El volumen de control es como que yo tomo una imagen al instante, una fotografía, y eso queda congelado y yo voy a ver qué sucede en ese instante. Entonces, yo debo hacer ahora algunas consideraciones. Número 1, que está acá. Este es un sistema donde no se hace trabajo mecánico. Aquí no hay ninguna bomba, ningún compresor, ninguna turbina. Entonces, en un intercambiador de calor no hay trabajo, no es un dispositivo para generar trabajo. Así que trabajo es cero. Número 2, supongamos que el intercambiador de calor es adiabático. Y adiabático significa que no hay intercambio de calor con el medio ambiente. ¿Esto qué nos quiere decir esto?
Esto nos quiere decir que al aplicar la primera ley, que es la que está acá, si es adiabático, el calor es cero. Y si el trabajo es cero, esto también es cero. Por tanto, al asumir que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, que sí lo hay, aunque es muy pequeñito, lo que estamos diciendo es que todo el calor que se le extrae al refrigerante lo absorbe el agua. ¿Se entiende esa idea? Repito, al considerar que el intercambiador de calor es adiabático, lo que estamos diciendo es que no se intercambia calor con el medio ambiente. Entonces eso implicaría que todo el calor que pierde el refrigerante lo absorbe el agua de enfriamiento. Entonces, volviendo acá, si esto es cero, quiere decir que el flujo másico de salida por la entalpía de la salida es igual al flujo másico a la entrada por la entalpía de la entrada. Entonces ahora aquí hay que tener mucho cuidado con lo que viene. Porque quienes entran, por una parte están entrando el refrigerante con un flujo másico y una entalpía, que es lo que tenemos acá. Flujo másico del refrigerante a la salida y entalpía del refrigerante a la salida. Perdón, la entrada es acá. Está entrando el agua, vamos a explicarlo a partir del agua, con orden. Está entrando el agua de enfriamiento, aquí por aquí, con un flujo másico y una entalpía. Y está entrando el refrigerante a una tasa de flujo másico que ya dijimos que es 0,2 kilogramos por segundo y con una entalpía. Y está saliendo un flujo másico de salida del refrigerante con una entalpía de salida del refrigerante. Y está saliendo un agua de enfriamiento con una entalpía a un flujo másico conocido. Entonces, ya está planteada la ecuación y ahora hay que hacer otras consideraciones en la siguiente lámina. Bueno, aquí no está, está más adelante, pero vamos a decirla desde acá. El flujo, como hay conservación de la masa, el flujo del agua a la salida es el mismo flujo del agua a la entrada. El flujo del refrigerante a la salida es el mismo flujo del refrigerante a la entrada. Y ahora vamos a ver las tablas termodinámicas para saber cómo está ese refrigerante. Otra cosa que me olvidé comentar es que aquí me dicen que el refrigerante entró a 1 megapascal y sale a 0,95 megapascal. Es decir, hay una pequeña caída de presión. Las caídas de presión yo las puedo medir porque coloco un termómetro a la entrada, un manómetro a la entrada y un manómetro a la salida. Ahora, ¿por qué hay pérdidas de presión en los intercambiadores de calor? Sencillamente porque eso está fluyendo por tuberías. Y hay un laberinto, hay codos, hay cambios de sección. Y hay siempre una fricción entre el líquido o el refrigerante que está en estado líquido vapor con las tuberías. Entonces, siempre que hay fricción, hay pérdida. Entonces, en algunos casos uno considera que las pérdidas son despreciables, pero aquí en este caso la midieron y me dijeron que hay una pérdida de 0,05 megapascal entre la entrada y la salida. Entonces, vamos a ver cuál es el estado del refrigerante. El refrigerante me dijeron que está a 60 grados Celsius. Partimos de la tabla de saturación. Con 60 grados Celsius, observamos que su presión de saturación es 1681,8. En el problema me dicen que la presión es de 1 megapascal. Entonces, si la presión de saturación es mayor que la presión del problema, estamos hablando de vapor saturado. Entonces, esta tabla no es la que debo usar porque para que fíjense ustedes una cosa por acá. Para una presión de 1017 kilopascal, que es 1 megapascal, la temperatura es 40. Entonces, para que ese refrigerante estuviera en forma de
estuviera en el estado de saturación, su temperatura debería ser 40, o un poquito menor de 40. Como la temperatura es 60 y la presión es 1 megapascal, y este 1 megapascal es menor, este 1 megapascal es 1000 kilopascal, y 1000 kilopascal es menor que 1681 kilopascal. Por tanto, es vapor sobrecalentado. No es vapor saturado, sino es vapor sobrecalentado. Entonces, esta tabla no me sirve, tengo que utilizar la tabla de vapor sobrecalentado. Vamos a ver qué pasa con el agua. El agua entra a 10 grados Celsius y sale a 20. El agua a 10 grados Celsius, si es agua saturada, es 1.2276. Y al salir a 20 grados Celsius es 2.339. Esta agua definitivamente es un agua que viene circulando por una tubería. Es un agua que no está a la presión de saturación, porque esa agua es impulsada por una bomba. Entonces, ya de plano, esta agua es líquido comprimido. Recuerden ustedes que el líquido comprimido, las tablas de líquido comprimido, comienzan con 500 kilopascales. Por tanto, para calcular o leer la entalpía del agua a la entrada y a la salida, sencillamente vamos a decir que es líquido saturado. Aproximar con líquido saturado. ¿Y eso por qué? Porque la entalpía para un líquido cambia es con la temperatura, cambia muy poco con la presión. Entonces, vamos a decir que en la entrada la entalpía del agua es la entalpía de saturación a 10 grados Celsius, es decir, HF, que sería 41,99. Y que la entalpía a la salida a 20 grados Celsius va a ser HF, que es 83,94. Entonces ya tenemos los valores de entalpía para el agua. Y ahora vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado para buscar la entalpía para el refrigerante. Entonces, las busqué directamente, no las indiqué acá. Entonces, a la entrada, que tenemos 60 grados Celsius, la entalpía es 441,89. Y a la salida es 249,10. Entonces, si ya tenemos los valores de las entalpías y la incógnita a despejar es el flujo másico de agua, se hace un despeje. Entonces, flujo de agua con flujo de agua. Entonces, tengo acá flujo de agua a la salida por entalpía de agua a la salida menos flujo del agua a la entrada. Entalpía del agua a la entrada es igual al flujo del refrigerante a la entrada por entalpía a la entrada menos flujo del refrigerante a la salida por entalpía a la salida. Entonces, en resumidas cuentas, el flujo del agua a la entrada y a la salida es el mismo, es MA, flujo másico de agua, M con punto de A. Y este sería flujo del refrigerante a la salida, a la entrada y a la salida, que es constante. Entonces, si quiero despejar el flujo de agua, este término, entalpía del agua a la salida menos entalpía del agua a la entrada, transpone dividiendo, y entonces nos queda que sencillamente el flujo de agua debe ser 0,92 kilogramos por segundo. Veamos otro ejemplo. Un compresor, como he explicado varias veces en clase, es un dispositivo que se utiliza para darle energía a un gas. Lo que hace un compresor es, le da mayor entalpía al gas, entendiendo que la entalpía es energía interna más presión por volumen específico. Entonces, cuando usted comprime un gas, usted también le incrementa la temperatura de ese gas porque usted está, recuerden, recuerden, la variación de energía es igual a calor menos trabajo. El fluido cambia su energía, cambia su entalpía de la salida a la entrada. Usted añade trabajo al sistema, ese trabajo es añadido, se considera que es un trabajo negativo, como dice acá. Entonces eso produce un calor. Pero a nivel industrial nosotros necesitamos que el aire esté seco y que esté frío.
y que esté libre de humedad, y que esté libre de polvo, y que esté libre de aceite. Hay una norma que es la ISO, si no me equivoco, es la 8520-1, que te indica la calidad que debe tener tu aire comprimido de acuerdo al tipo de proceso industrial que tú tienes. La industria alimenticia y farmacéutica son las industrias más exigentes con respecto al aire. No es lo mismo el aire para una tornería, el aire que necesita el chino, de ahí que tiene un taller para impulsar sus gatos neumáticos, que el aire que tenga que tener una farmacéutica o una empresa de alimentos. Entonces hay diferentes grados de tratamiento del aire, diferentes sistemas de tratamiento de aire. Entonces, este compresor, entonces, en la etapa de compresión se comprime el aire. Posteriormente, en la etapa de enfriamiento, se intercambia calor con el medio ambiente y entonces el aire sale después a una temperatura más baja que a la temperatura que tiene acá en 2. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Voy a verles un momento aquí porque pienso que estoy hablando solo. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, hasta el momento todo bien, profe. Tratando de Muy bien. comprenderlo, profe. ¿Cómo dijo? Yo estoy Que no tratando de escuché. entender esa última parte que dijo. ¿Qué es lo que no entendió? ¿Puede repetir la última parte de ahí del área del compresor? Ok. Usted comprime el aire o el gas. Cuando usted comprime, usted le incrementa la temperatura a ese gas. Y también usted tiene una cosa. Si es aire, usted le está añadiendo humedad a ese aire. Entonces, a usted le conviene ese aire, si es aire, porque puede ser gas o puede ser aire. Recuerden que cuando tú tienes un compresor de aire, la succión está en el ambiente. El ambiente contiene polvo, contiene aceite y contiene agua. Entonces, cuando hay ese cambio de volumen, el agua se condensa. Entonces, tú necesitas extraer el agua, quitarle calor para bajarle la temperatura al gas. Entonces, él hace la compresión, sale aquí en la etapa 2 con una energía mayor, por tanto tiene presión, más presión que la entrada, y usted lo pasa por este dispositivo intercambiador de calor para hacer un enfriamiento. Entonces, se intercambia calor con el sistema, el aire sale más frío y posteriormente usted recoge el condensado y el aire puede salir limpio y seco. Y de acuerdo a las condiciones de la industria que usted tenga, no es lo mismo el aire para un taller mecánico que para una industria alimenticia o una industria farmacéutica. Entonces, de acuerdo a la calidad del aire que usted esté manejando, hay diferentes sistemas de tratamiento de aire. Por ejemplo, diversos tipos de filtros. Hay filtros, por ejemplo, para, que yo me acuerdo si ahorita, 100 micras, por ejemplo, para 50 micras hay filtros para 5 micras de polvo, 5 micrones de polvo. Hay purgas que te van sacando el agua cada cierto tiempo. Y tienes también filtros para el aceite. Es decir, tienes tú una batería de sistema de tratamiento de aire para que el aire de tu compresor tenga la calidad que tú necesitas de acuerdo con tu proceso. ¿Estamos claros ahora o quieres que repitan? No sé, ya lo entiendo, profesor. Ok. Entonces, como dice acá, en una planta se tiene un compresor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿para qué lo usamos en la industria? El dióxido de carbono es para bebidas carbonatadas. ¿Cuáles son las bebidas carbonatadas? Los refrescos, la cerveza, el agua con gas y la soda club soda, le dicen aquí en Panamá. Entonces, se tiene un compresor de dióxido de carbono con una succión a 280 Kelvin y 100 kilopascal. 280 Kelvin es una succión que está bastante fría, está aproximadamente a 6,85 grados Celsius. Y 100 kilopascal.
Esto pudiera ser, por ejemplo, una empresa cervecera o una empresa de refresco. Pudiera ser allá en Cervecería Nacional. Y una velocidad despreciable, es decir, en la succión la velocidad es despreciable. Si en la descarga del compresor el aire sale a 25 metros por segundo, 1100 kilopascal y 500 Kelvin, entonces sale con mayor velocidad, sale con mayor presión y sale también con mayor temperatura. De allí pasa a un intercambiador de calor donde sale a 350 Kelvin. ¿Por qué? Porque de repente en tu proceso tú necesitas que él salga a 350 Kelvin. Determine el calor expulsado en el intercambiador de calor si la potencia del compresor es 50 kilowatts. ¿El trabajo del compresor es negativo o positivo? Pregunto nuevamente. ¿El trabajo de un compresor se considera que es negativo o positivo? Cuando uno va rodando en el automóvil y viene una subida, mucha gente apaga el compresor del aire acondicionado para que el carro tenga más potencia. Es porque el compresor le resta potencia al motor. Entonces se considera que un compresor consume trabajo. Entonces, el trabajo de un compresor se considera que es negativo. Entonces, este proceso acá vamos a considerar que es un proceso adiabático, el proceso de compresión, y luego en el proceso de enfriamiento se considera que no hay trabajo. Entonces, se analiza de dos maneras diferentes. Primero se considera que la sección de compresión es un volumen de control y además que es adiabático. Como es adiabático, entonces el calor es cero. Entonces, me están dando acá el término de velocidad a la salida. Considero que el término de energía potencial es despreciable. Entonces, la variación de energía, de entalpía en este caso, sería flujo másico por H2 menos H1. Hay que considerar el término de energía potencial, que a la salida, velocidad 2, tiene un valor de 25 metros por segundo y a la entrada es despreciable. Y esto es igual a dar menos el trabajo. Porque el compresor es adiabático, entonces el calor se considera que es cero. Entonces, de allí, yo debo aplicar la primera ley. Ya está. ¿Me dan el trabajo del compresor? Sí. Me dicen que la potencia que requiere el compresor es 50 kilowatts. Entonces, no tengo el flujo másico. Lo que me debo calcular es el flujo másico. Entonces, aquí coloco, cuando hago el despeje, me queda que el flujo másico es menos el trabajo del compresor entre H2 menos H1 más un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, para el estado 1, tengo la temperatura y la presión, y para el estado 2 tengo la temperatura y también tengo la presión. Vamos a ver si el CO2, el dióxido de carbono, es o no es un gas ideal. Entonces, observamos que la presión crítica es de 7380 kilopascal, o sea, 7,38 megapascal. Estoy manejando presiones de 100 y 1100 kilopascal. 1100 kilopascal es mucho menor que 7380 kilopascal. Por tanto, puedo considerar que es un gas ideal. Ya. Entonces, si es un gas ideal, yo tranquilamente puedo utilizar las tablas de gas ideal. Entonces, además, en un gas ideal
la energía interna solamente en función de temperatura. Y entonces, si la entalpía es la energía interna más P por volumen específico, y como además es gas ideal, en un gas ideal la presión por el volumen específico es igual a R por temperatura. Entonces, en un gas ideal, tanto la entalpía como la energía interna son función exclusiva de la temperatura. Listo. Entonces ahora me voy a la tabla A.8 y con esa tabla puedo leer la entalpía del gas ideal a la entrada y del gas ideal a la salida. A la entrada es 280 que no aparece en la tabla, pero yo la puedo interpolar. Y al interpolarla es 197,60. La entalpía 2 que es la entalpía a 500 Kelvin, es 401,52, la leí directamente de la tabla. Listo. Ya tengo las entalpías. Vamos a ver ahora el término de energía cinética. 25 metros por segundo lo llevo a kilómetros por segundo, que es 0.025 kilómetros por segundo. Entonces, fíjense que el término de energía cinética es un medio de 0.025 al cuadrado, que es un valor muy pequeñito, 0.3125 Joule. Eso es tan despreciable que lo puse aquí para efectos de que lo vieran, pero que eso lo que hace uno es que se olvida de él. Entonces, ya con esto puedo despejar el flujo másico. El flujo másico es de 0,245 kilogramos por segundo. Muy bien. Entonces, ahora, cuando vuelvo ahora a lo que es el enfriador, lo analizamos también como un volumen de control. Este es un dispositivo de enfriamiento. No hay trabajo y se considera que el calor es rechazado hacia el medio ambiente. Entonces, tenemos que la entalpía de la entrada la conocemos porque es 401,52 y la entalpía de la salida también la podemos conocer porque sabemos que la temperatura a la salida es 350 Kelvin. Si la temperatura es 350 Kelvin, la entalpía a la salida va a ser 257,90. Aquí está. Primera ley. El flujo másico por la variación de entalpía es igual al calor menos el trabajo. Como el calor es cero, el trabajo es cero, perdón, me queda solamente el calor. Entonces ya, calculo el calor y resulta que el calor rechazado hacia el medio ambiente es menos 35,19 kilowatts. Entonces, ese calor salió del intercambiador de calor. Entonces, fíjense ustedes, el compresor requiere 50 kilowatts para comprimir el gas desde la presión 1 hasta la presión 2 y después se pierden 35 kilowatts en forma de calor para poder enfriar el gas, el CO2. Veamos otro ejemplo, donde este es un problema típico de por ahí de mecánica de los fluidos. Se tiene una bomba sumergible. Estas son bombas típicas para pozo profundo. Es como un cilindro que se acopla al tubo y por ahí va el cable y todo, y eso tiene su conexión eléctrica y entonces la bomba está sumergida dentro del pozo. Por eso que se llama una bomba sumergible. Esa bomba extrae agua de un pozo y debe bombearla a razón de 1,5 kilogramos por segundo a un tanque presurizado, cuyo manómetro marca 400 kilopascal y está 15 metros por encima de ella. Este es un problema típico de mecánica de fluido. Aquí sí es importante el término de energía potencial porque estamos bombeando agua a una diferencia de altura de 15 metros que no es nada despreciable. Entonces, se asume que la bomba es adiabática y que la velocidad de extrusión es la misma que la velocidad de entrada. Entonces, la bomba adiabática. Cuando hablamos que una bomba es adiabática, hablamos que un compresor es adiabático, lo que estamos diciendo es
que el intercambio de calor de ese dispositivo con el medio ambiente es muy pequeñito. Y además les paso otro dato. En una bomba se considera que la temperatura permanece más o menos constante. En una bomba. El cambio de temperatura en una bomba entre la destrucción y la descarga puede estar en el orden de 1 grado Celsius. Eso se puede despreciar. Y además de eso, otro dato importante. El volumen específico entre la entrada y la salida, es decir, entre la succión y la descarga de una bomba, se considera que es constante. Ajá. Asumiendo que la bomba es adiabática, que la velocidad de la succión es la misma que a la descarga, que en la succión el agua está a 10 grados Celsius y 90 kilopascal, que la temperatura permanece constante dentro de la bomba y que la tubería de descarga tiene un diámetro de 0,04 metros, que eso es 40 milímetros, una tubería más o menos de 1,5, más o menos. Determine la potencia de la bomba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar que la bomba con la tubería en el punto de descarga en el tanque es un volumen de control. Este volumen de control es esta superficie que está acá punteada, con puntos y con trazos cortos. Entonces, aplicamos primera ley. Decimos que 2, si 2 es la descarga, 1 es la succión. Entonces, el flujo másico por la entalpía a la salida más la velocidad, pero la velocidad dijimos que era despreciable, así que la coloqué aquí, pero ya sabemos que eso lo podemos eliminar. El término de energía potencial, esta es la altura a la salida por la gravedad, menos el flujo másico, la entalpía a la entrada, el término de energía cinética que lo podemos despreciar, y la altura en la entrada es igual al calor menos el trabajo. El calor dijimos que es 0 porque se considera que el equipo es adiabático. Importante el trabajo negativo porque se añade trabajo al sistema. Como la velocidad no cambia, entonces no hay cambio en la energía cinética. Entonces este término que está acá se simplifica se cancela con este que está acá. El flujo másico de entrada es el mismo flujo másico a la salida. Entonces, continuamos haciendo operaciones matemáticas. El flujo másico, aquí está, H2 menos H1 más G por Z2 menos Z1 es igual a Q. Z2 menos Z1 es la altura del punto 2 menos la altura del punto 1. Y esa altura del punto 2 menos la altura del punto 1 es H, que ya me dijeron en el problema que son 15 metros. 15 metros. Entonces, con los valores de temperatura de 10 grados Celsius y presión de 90 kilopascales, ya sabemos que lo vamos a considerar que la entalpía de ese líquido que está comprimido es la entalpía HF a 10 grados Celsius. Entonces, H1 ya la tenemos, es 41,99. H2, hay algo interesante con H2. Aunque el volumen específico permanezca constante, hay un cambio de energía que está dado por la presión. Entonces, ¿quién es la presión absoluta 2? La presión absoluta 2 es 500 kilopascal. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el tanque está presurizado y que el manómetro marca 400 kilopascal. Entonces, aquí es presión absoluta de 90 kilopascal y aquí a la salida es 500 kilopascal.
Entonces, para el caso de una bomba, el volumen específico permanece constante, porque dijimos que el volumen específico cambia en los líquidos, cambia es con la temperatura y no con la presión. Entonces, yo pudiera decir que el cambio de entalpía en la bomba es igual al cambio de presión por el volumen específico. Entonces, el cambio de entalpía es P2 menos P1 por V1. De aquí yo puedo despejar H2, que sería igual a H1 más P2 menos P1 por el volumen específico. Entonces, de esta manera yo determino que la entalpía 2 es 42.08 kJ por kilogramo. Entonces, teniendo H2 y teniendo H1, teniendo el componente de energía potencial, que es 9,81 por 15 entre 1000 para llevarlo a kilojoule, finalmente obtengo que la potencia que tiene que tener la bomba es 840 kilowatts. El signo negativo indica que el trabajo debe ser suministrado al sistema. Entonces, generalmente las bombas se venden en HP y como un HP es 745.7 watts, la potencia requerida sería más o menos de 1.13 HP. Entonces lo que haría es que me busco una bomba de un caballo y un cuarto. ¿Está claro o no? Si no está claro, me indican, por favor, para explicarme nuevamente. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿O necesitan que me vuelva a explicar esa partecita ahí de cómo es el cambio de entalpía en un líquido? Voy a explicarme nuevamente esa partecita porque se puede prestar a duda. Recuerden ustedes que la entalpía, por definición, para retroceder un par de láminas más, que la entalpía es energía interna más presión por volumen. También recuerden que como la temperatura, se dice que la temperatura permanece constante a lo largo de una bomba. Si la temperatura permanece constante entre la entrada y la salida, la energía interna no va a cambiar. Entonces, como la energía interna no va a cambiar, entonces lo que cambia es la presión y el volumen específico. Sí, pero en un líquido se considera que el volumen específico cambia muy poco con la presión. Entonces, realmente en un líquido, los cambios de entalpía se producen es por cambios de presión. Entonces, para los líquidos siempre se cumple esto que está acá. El volumen específico es constante cuando la temperatura permanece constante. Ojo, en una bomba se realiza un proceso isotérmico. Al hacerse un proceso isotérmico, la energía interna permanece constante. Número 1. Número 2. En un proceso isotérmico, para un líquido, el volumen también permanece constante.
Entonces, lo único que cambia es la presión. Por tanto, se puede decir que el cambio de entalpía es igual al cambio de presión multiplicado por el volumen específico. Eso fue lo que aplicamos acá. Entonces, teníamos la entalpía a la entrada, tenemos el cambio de presión y tenemos el volumen específico. Con eso calculamos la entalpía a la salida. Volvemos nuevamente acá. Hacemos la resta entre estas dos entalpías. Y fíjense que este término es muy pequeñito. Y el término que es importante es el de energía potencial. Multiplicamos eso por el flujo másico de la bomba y nos da que la potencia de la bomba debe ser 840 watts. Y finalmente, recordando que un HP es 745,7 watts, determinamos que la potencia de la bomba debería ser 1,3 HP. Si no hay una bomba de 1,3 HP, me busco la inmediatamente superior, que sería 1.25 HP. Entonces, este problema que lo hicimos desde el punto de vista termodinámico también lo pudiéramos resolver aplicando la ecuación de Bernoulli generalizada, que es de mecánica de los fluidos, y es una ecuación fundamental. Tomando el mismo volumen de control, aplicamos la ecuación de Bernoulli, que en la ecuación de Bernoulli se dice que un fluido tiene tres componentes energéticos. Una parte de la energía la aporta la presión, una parte es la energía cinética y la otra parte es la energía potencial gravitatoria. Además, cuando el fluido pasa del estado 1 para ir al estado 2, se le añade trabajo. Eso va a ser igual al flujo másico por P2 entre ρ, que es la densidad del agua, por velocidad a la salida al cuadrado entre 2 más G por Z2. Cuando se hace este problema con la ecuación de Bernoulli, te queda que la potencia de la bomba debería ser de 835 watts. Veamos este último problema ahora. Una turbina es alimentada por dos calderas diferentes, caldera 1 y caldera 2. Tiene una sola salida, donde la salida 3 puede salir una mezcla líquido-vapor. De la primera caldera recibe vapor a 3 megapascal 700 grados Celsius a razón de 5 kilos por segundo. De la caldera 2 recibe 15 kilogramos por segundo a 800 kilopascal y 500 grados Celsius. A la salida, que es el punto 3, tenemos una calidad de 96% y 10 kilopascal. Quiere decir que tenemos un fluido que está en forma de líquido-vapor. O tenemos las dos fases. Suponiendo que la turbina es adiabática, calcule la potencia de la turbina. Entonces, se considera que la turbina es un volumen de control. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. ¿Y quienes entran? El flujo 1, que vale 5, y el flujo 2, que entra por acá, que vale 15. 15 más 5 es 20. Ahora aplicamos el balance de energía. Flujo másico de salida, que es M3, que vale 20 en ese caso, por entalpía 3, menos todo esto que está acá es el flujo de entrada. M2 por H2 más M1 por H1 es igual al calor, que es 0, menos el trabajo. Entonces, utilizando las tablas termodinámicas, vemos que el estado 1, 3 megapascal de presión, aquí está. Temperatura de saturación sería 233,90. Si la temperatura es 700, entonces estamos en vapor sobrecalentado. Entonces ya sabemos que tenemos que ir a vapor sobrecalentado. Estado 2, 800 kilopascal de presión implica una temperatura de saturación de 140 grados Celsius. Y como la temperatura es 500, también estamos en forma de vapor sobrecalentado. Vamos a ver entonces el estado a la salida. Ya me dijeron que es 96% de calidad y 10 kilopascal. Entonces estamos en forma de líquido vapor, donde determinamos que la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido más X por HFG.
Y HFG es la diferencia entre HG y HF para 10 kilopascal. Leo los valores de la tabla, veo que HF es 191,81. Leo que HFG es 2392,82. Sustituyo en esta ecuación que está acá y me da la entalpía a la salida, que es 2488,92 kilojoules por kilogramo. Ya por ahí estamos listos. Ahora con la tabla de vapor sobre calentado vamos a leer los vapores, los valores de la entalpía H1 y H2. Para H1, que es 3000 kilopascal a 500 Celsius, a 700 Celsius, perdón, la entalpía es 3911,72, aquí está. Y H2, que está a 500 Celsius y 800 grados, perdón, a 500 Celsius y 800 kilopascal, es 3480,60 de valor de mi entalpía. Estamos listos ya con los valores de la entalpía. Sustituimos valores en la fórmula. Hacemos las operaciones aritméticas y nos da sencillamente que el trabajo que aporta la turbina es de 21.982 kilowatts. Y el trabajo de la turbina siempre es positivo porque la turbina aporta trabajo al sistema. Preguntas, inquietudes, dudas. Fíjense ustedes que yo les he comentado que esta asignatura es acumulativa y aquí repasamos conceptos de tabla termodinámica. Aquí repasamos que cuando para una presión establecida la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, estamos en presencia de vapor sobrecalentado. Que cuando tenemos una temperatura establecida y la presión es menor que la presión de saturación, entonces Profe, estamos en disculpe, forma... no está compartiendo la pantalla. No, es que ya terminó la Ok, presentación. Cuando estamos para una temperatura determinada y la presión es menor que la presión de saturación, estamos en forma de vapor sobrecalentado. Cuando estamos a una temperatura establecida y mi presión es mayor, mi presión de saturación, estamos en presencia de líquido comprimido. También dijimos que un gas ideal, fíjense que para el examen va conceptos básicos, tabla, calor, trabajo y gases ideales. Que en un gas ideal, la energía interna solamente depende de la temperatura. Y como para un gas ideal, la presión por el volumen específico es igual a R por T, entonces tanto la energía interna como la entalpía de un gas ideal solamente dependen de la temperatura. Entonces, todo eso lo hemos repasado y lo hemos visto aplicado aquí a la primera ley, pero es repaso de lo que va para el parcial, que es el sábado. El jueves, que es nuestra clase presencial, pues tengo preparado 3 o 4 ejercicios muy ilustrativos de repaso para que el día sábado, cuando hagan el parcial, salgan bien entonces. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Comentarios? No tengo ninguno. Una consulta. Ese examen me dijo que es de 3 de la tarde hasta las 12, ¿ah? Sí, desde las 3 de la tarde hasta la medianoche. ¿Y tiene algún tiempo? El tiempo es 2 horas, el 2 tiempo horas. establecido para el examen. Sí. Si usted se conecta a las 3:30, a las 5:30 el examen se le va a estar cerrando, así que tiene que enviar. Si usted se Vale, listo. conecta a las 11, ya a las 12, ajá, muy importante, que se conecta a las 11, ya a las 12 el examen está cerrado, porque el examen tiene 2 horas, pero también tiene que ver el tiempo que se va a cerrar el examen. Bueno, entonces si no hay más ninguna pregunta, mis estimados, voy a dar por concluida la clase, voy a finalizar la grabación